Hey, bienvenidos a este podcast de Hablemos. Y bueno, me presento, mi nombre es Berenice. Este día yo estoy sola, no tengo a mi esposo que me esté acompañando o alguien más como el invitado que tuvimos las semanas pasadas, que si tú no has escuchado ese capítulo está súper bueno y tienes que escucharlo. Entonces, bueno, pasando a lo de hoy, el tema de hoy es depresión y ansiedad. Y también puse como frase, estás mal, no estés mal. Y ahorita te voy a explicar un poquito más de por qué. Y bueno, básicamente hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y es un tema muy importante para mí y del que me gustaría este día hablar. Para poder entrar en conciencia sobre estos temas tan importantes. Y bueno, pues te decía al principio que en este episodio estoy yo sola porque es un tema muy personal para mí, es algo de lo que solamente pocas personas saben y creo que es momento de compartirlo. Y para esto te quiero leer Génesis 27:38. Es la historia donde Esaú se entera de que Jacob le robó su primogenitura. Y este versículo cuando yo lo leí a mí me impactó mucho y ahorita te voy a platicar por qué. Pero básicamente dice, ¿pero acaso tienes una sola bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Cuando yo leí este versículo y decía que Esaú perdió el control y se echó a llorar, para mí era como un shock ver cómo la Biblia relata incluso desde ese tiempo cómo hay personas que pudieran sufrir episodios de ansiedad, ¿no? La ansiedad son estos momentos en los que literalmente tú puedes perder el control y es muy difícil tener el control sobre tus emociones. Hay diferentes maneras en las que se manifiesta la ansiedad, pero cuando yo leí este versículo, podía ver cómo, a pesar de que la Biblia no lo menciona así como ansiedad, te daba a entender que estaba pasando eso en ese momento. Y sí, por una mala decisión en este caso. Pero de lo que quiero hablar es que yo creo que la Biblia resuelve todas nuestras dudas. Y el tema de la depresión y ansiedad no es la excepción. Creo que también sobre eso Dios las puede resolver. Y bueno, ¿por qué te decía que es un episodio muy personal? Porque básicamente yo sufrí depresión y ansiedad hace 3 años y como te comentaba es algo que muy pocas personas saben. Obviamente mis papás, mi familia, mi esposo sí lo sabe, y pues en su momento lo llegué a platicar con ellos, pero este día te quiero contar mi experiencia y por eso aproveché que era el Día Mundial de la Salud Mental, porque creo que también hay que cuidar esta parte de nosotros y que si tú estás atravesando por esto, tú puedas saber que hay una salida, que la vida no se acaba ahí. Y bueno, quiero empezar diciéndote que ansiedad y depresión no es una tendencia, no es algo que está de moda. La ansiedad y la depresión es algo real y es más real de lo que tú puedas creer. Y no siempre es visible. En mi caso, a veces las personas pudieran creer que la depresión, literal, vas a ver a una persona llorando todo el tiempo y la vas a ver así como sin querer convivir o aislada. Y no siempre es así. La depresión es muy silenciosa y a veces no es tan visible. En mi caso, yo creo que tal vez muchas personas pudieran impresionarse de saber que yo pasé por esto, pero es que realmente no era algo visible. Era algo que estaba pasando en silencio. Y por lo mismo es tan difícil superarlo, porque como lo pasas en silencio, pues no muchas personas lo saben. Incluso al principio nadie lo sabía, o sea, era algo que yo estaba pasando sola. Entonces, no creas que va a ser súper visible, no creas que se va a notar de volada. Es muy silencioso. Y si yo estoy contando esto, creo que el haber sufrido ansiedad y depresión no me hace una persona débil y no soy débil por reconocerlo. Al contrario, requiere de una fuerza que pocos conocen, porque es muy difícil la situación en la que estás, que requiere muchas fuerzas de ti, y esas fuerzas
no es que vengan de ti, sino realmente vienen de Dios. Y te voy a platicar un poco de mi experiencia, ¿no? Y al principio decía que incluí una frase que decía: estás mal, no estés mal, porque suena chistoso, pero es algo que a veces escuchamos con mucha frecuencia. O sea, yo lo llegué a escuchar, era como: estás mal, pues no estés mal. Y era como, pues sí, o sea, ojalá si fuera de sencillo o de fácil, ¿no? Pero no es algo así de fácil y no es algo para que tomemos a la ligera. Si tú ves a una persona que está mal, créeme que son de las pocas frases que no queremos escuchar en ese momento. O sea, cuando estamos en este momento de depresión, lo que menos queremos escuchar es algo como si lo dijeras tan fácil, ¿no? Porque creo que puede mostrar incluso como que tal vez no sea tu intención, pero pudiera mostrar tal vez un menosprecio de lo que la persona está atravesando. Entonces, y más si tú no lo has experimentado. Entonces, sí, evitar decir este tipo de frases, porque pues no sabes cómo está la situación de la persona. Y creo que hay maneras en las que podemos ayudarla. Creo que tanto la depresión puede desencadenar una ansiedad como viceversa, que la ansiedad desencadene una depresión. En mi caso primero fue la depresión y luego fue la ansiedad. Y te digo que fue hace aproximadamente 3 años, porque te voy a platicar un poco de mi historia. Yo haciendo como cálculos, pues hace 3 años pasó cierta situación, no voy a entrar mucho en detalle, pero eso fue desencadenando una depresión en mí. Y cerca de 1 año yo estuve tratando de vencerlo sola. Y me di cuenta que el intentar como hacerlo sola solamente hizo que se volviera más como grave o profundo la depresión. O sea, para mí era mucho más difícil salir de ahí. Entonces, eso fue cerca de 1 año. Como al año aproximadamente, yo decido pedir ayuda y yo voy con mis papás y les pido que por favor me lleven al psicólogo. Obviamente busqué una psicóloga que tenía como un buen testimonio y también es cristiana, porque creo que también hay que tener cuidado en eso. Creo que la ayuda no está mal, la ayuda profesional no está mal, ir al psicólogo no está mal, pero creo que sí tienes que tener tus filtros para buscar un buen psicólogo, por lo mismo de que ahorita hay pues muchas ideologías que tal vez no son las correctas y obviamente no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces me aseguré que fuera una buena psicóloga y fui con ella y duré en terapia cerca de 1 año. De hecho, me acuerdo que casi para casarme yo estaba saliendo de terapia. O sea, la doctora me dio de alta. Y cuando digo que me dio de alta no significa que ya haya salido de la depresión. Simplemente en terapia trabajamos herramientas para que yo pudiera controlar la ansiedad y poder... Porque la depresión es algo que es muy fácil que regrese. Entonces tú tienes que estar muy alerta a si sientes que está regresando la depresión para poder entonces utilizar ciertas herramientas y que no regrese y controlar tus sentimientos, tus emociones, etc. Entonces, pues ahí van como aproximadamente 2 años y ya, pues el último tiempo, o sea, el siguiente año ya fue como simplemente tratar de controlarlo. Y desde hace unos meses la verdad es que he estado muy bien y ya no he sufrido ningún ataque de ansiedad y pues tampoco he tenido como estos síntomas de depresión. Entonces, en este momento nada más quiero aclarar, estoy bien. Pero el punto es que algo de lo que te quiero hablar es que muchas veces juzgamos a las personas que atraviesan algo así. Y simplemente te quiero invitar a que te pongas a pensar que siempre hay algo que lo detona. Yo en algún momento sí sentí juicio de ciertas personas por el hecho de estar así. Y no significa que estas personas supieran que yo tenía depresión o tenía ansiedad o algo así, ¿no? Pero sí un juicio de, o sea, porque está mal no debería estar mal. Porque está triste no debería estar así. Como si fuera algo muy fácil, ¿no? Pero al final siempre hay algo que lo detona. Y en mi caso, o sea, hubo un detonante, hubo una situación en la que era mucha presión la que yo estaba manejando, eran ciertas personas que me estaban afectando mucho. Entonces siempre hay un origen
La depresión, la ansiedad tiene su origen y cada uno tiene que identificar cuál es. Pero si tú estás viendo que una persona está atravesando por esto, de verdad yo te invito a que puedas simplemente mostrarle su amor y no juzgar, porque siempre hay algo que detonó eso. No está así porque sí, no estamos así porque realmente queremos. Al contrario, no quisiéramos estar así. Entonces, la falta de empatía te aleja de la realidad. Y seamos conscientes y respetemos el dolor de los otros, porque cada dolor es diferente y ninguno se menosprecia. Probablemente lo que a mí me causó la depresión a otra persona no la haya causado, pero hay otra situación que tal vez sí le haya causado depresión. Y no por eso ninguno se menosprecia. Pues al final de cuentas, cada quien sufrió un dolor y se respeta en ambos casos. Entonces, sí te invito a que puedas ser tal vez más empático y créeme que vas a poder entender un poquito más de la realidad. Y bueno, pues básicamente también pues yo agradezco mucho como a mis papás que no se negaron a la oportunidad de darme como el recurso de la terapia, porque no es un gasto sencillo. Y al principio yo tenía una terapia una vez por semana, entonces sí era un gasto fuerte, pero ellos no se cerraron a la oportunidad de poder ayudarme y de poder brindarme este recurso que para mí en lo personal me sirvió mucho. Entonces créanme que no es algo malo, no es malo pedir ayuda, porque al contrario es como de valientes el decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no puedo con esto sola. Y créeme que puedes buscar buenos recursos que sin duda te van a ayudar. Obviamente el psicólogo no, y esto lo quiero aclarar, la terapia no reemplaza tu relación con Dios, va de la mano. Sí es bueno ir a terapia, pero eso no reemplaza tus tiempos de oración, eso no reemplaza tu lectura bíblica, eso no reemplaza esa comunión que puedas tener con Dios, porque al final de cuentas eso es lo que te va a rescatar. Yo con esto compruebo que la depresión es un lugar muy oscuro, es literal un lugar muy feo que a mí no me gustaría volver a pisar, pero es el lugar donde vi más el amor de Dios y donde lo pude experimentar más cerca, porque en ese lugar oscuro nada más podía entrar una sola luz, que es Dios. Entonces créeme que si tú estás pasando por eso, no dudes, Dios está ahí, Dios nos acompaña en nuestros procesos. Y no minimices lo que estás pasando, no pienses que llorar está mal, porque no lo está. Nuestras lágrimas incluso acercan a Jesús, y yo me di cuenta que cuando más lloraba, cuando más sentía que estaba sufriendo, Jesús estaba más cerca de mí y estaba allí para apoyarme, para levantarme, para fortalecerme. Entonces no creas que está mal. Y como consejos que te puedo dar, si estás atravesando por eso, es que busques ayuda. Es que yo sé que a veces no te dan ganas tal vez de, ir a la iglesia, no te dan ganas tal vez de leer la Biblia, no te dan ganas de orar, pero que de verdad hagas un intento y busques orar, busques leer la Biblia aunque sea un poco, busques adorar, busques tener esta comunión con Dios, porque eso es lo que te va a sostener, eso es lo que da esperanza en medio de la aflicción. Y que honres el tiempo y el proceso que estás atravesando. Este proceso para salir de la depresión es algo que requiere de constante amor y paciencia, y sé paciente con el proceso. Muéstrate ese incluso amor a ti misma. Y decía al principio que muchas veces nos dicen esta frase de estás mal, pues no estés mal. Y déjame decirte que las personas no pueden ser sostenidas por buenos pensamientos o pensamientos positivos o buenos deseos. Necesitan algo, una ayuda más. Yo me acuerdo que justo de hecho cuando estaba atravesando esta situación, me acuerdo que leí era como una publicación que decía algo así como de esos que se copian y pegan, ¿no? Como tipo cadena.
y decía algo así como: si tú estás atravesando depresión, mándame un mensaje y vamos a demostrar que podemos estar los unos para los otros. Y a mí en lo personal me enojó mucho esa publicación, porque era como o sea, no es la manera en la que necesitamos ayuda. O sea, si yo que tengo depresión, claro que no te voy a enviar un mensaje y te voy a decir: ¿sabes qué? Tengo depresión. Pues no, o sea, es algo que quieres ocultar, la depresión te lleva a una soledad, entonces por lo tanto quieres estar sola. Lo que menos quieres es contárselo al mundo y decir: ¿sabes qué? Tengo depresión. Pues no. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, puede ser buenos deseos, pero al final de cuentas eso no está ayudando, y no es la forma correcta de brindar una ayuda, y más para cosas tan severas como la depresión y la ansiedad. Entonces sí te invito a que, si tú realmente quieres ayudar o notaste ya en una persona que está atravesando por eso, lo mejor que puedes hacer es amarla y es abrazarla. Porque somos iglesia al final de cuentas, y la iglesia está incluso para conocer a Dios en los lugares difíciles, y somos hermanos. Entonces, pues como somos hermanos y no podemos llorar juntos, es importante que podamos ser esa iglesia que muestra amor, que muestra empatía, y que muestre que estamos para los demás. Y también te invito o te aconsejo que en el momento en el que tú te sientas segura de hablarlo con otras personas, puedes externar lo que sientes, pero con las personas correctas. Estos temas no con cualquiera se habla. Como te decía al principio, es algo que muchos no saben, y ahorita me atrevo a platicar porque pues ya pasó, pero en su momento fueron muy, muy, muy pocas las personas que lo supieron, porque entendía que esto se habla con las personas correctas. Entonces, no está mal hablar lo que sentimos, siempre cuando sea con las personas correctas, porque de ellas va a venir el mejor consejo. Y créeme que cuando sales de todo esto, simplemente lo que experimentas es tanta paz, tanta gratitud, tanta alegría de saber que ya terminó, de saber que ese proceso finalizó, y simplemente es estar al pendiente de ti, ¿no? Como en lo natural, como cuando te da una enfermedad y puedes sanar y librar esa enfermedad, pues simplemente estás al pendiente de que no vuelvas a tener síntomas para recaer, ¿no? Es lo mismo cuando son este tipo de enfermedades mentales, por así decirlo, emocionales, pues simplemente es estar al pendiente de que esos síntomas no regresen. Y la mejor forma de prevenirlo es estar con Dios, es estar rodeada de personas que te aman. Y eso es lo que me ha servido mucho este tiempo para no poder recaer en eso. Porque créeme que es algo que el enemigo busca. O sea, busca. Por lo mismo la depresión es tan fácil de que vuelva a dar. O sea, porque es muy fácil que vuelvas a recaer, es muy fácil que por un pensamiento vuelvas a ese lugar. Entonces, pues qué mejor que estar rodeada, que estar con personas que realmente te amen, que realmente permanezcan a tu lado en los momentos buenos y en los momentos malos. Entonces, rodéate de personas que te amen, rodéate de personas que te levanten, rodéate de personas que te fortalezcan, y sobre todo, rodéate del amor de Dios. Es la mejor cura para la depresión y la ansiedad. Es aquel que puede dar paz cuando piensas que nada más lo puede dar. Es literalmente la luz en esa oscuridad que atravesamos. Y pues simplemente te quiero animar y decirte que a veces podemos dar más testimonio de lo que creemos cuando sufrimos que cuando reímos, porque tal vez alguna persona se pueda sentir identificada con esto, y en algún momento a ti te va a tocar tal vez compartir tu testimonio, y otros se van a sentir identificados con esos momentos dolorosos, con esos momentos tristes. Entonces no te desanimes, al final de cuentas todo ayuda para bien, y esto que estés atravesando, en el momento que lo superes, en el momento que salgas de ahí, va a ser un testimonio que contar, y sin duda va a bendecir a muchos.
Dios no evita las lágrimas, pero sí nos evita pasarlas en soledad. Entonces es algo que yo descubrí en el proceso. Lloré mucho, pero Dios siempre estuvo a mi lado, consolándome, dándome esa fortaleza. Entonces es lo mismo, te invito a que puedas creer que Dios está orando, creer que Dios está ahí. Yo sé que es muy difícil tener como esa esperanza cuando estás en depresión, pero siempre hay algo, por lo menos poco, pero ahí está. Entonces que no pierdas esa esperanza, aférrate a ella, cree y busca de verdad ayuda, tanto profesional, espiritual, como también esa relación con Dios. Eso es la clave. Y por último te quiero leer un versículo que es muy conocido, es un salmo, es el Salmo 30:11, y dice: tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Y así es, lo declaro sobre tu vida, declaro que Él va a cambiar esas lágrimas en danza, que ese tiempo triste lo va a cambiar en algo bueno, que ese momento de aflicción lo va a cambiar en tiempo de paz, y que Él va a quitar esa tristeza y te va a rodear de alegría. Créeme que sí se puede salir de ahí, se puede vencer y se puede seguir adelante sin problema. Entonces, pues eso era prácticamente lo que quería hablar. Quería contar un poco de mi historia. Quería también contar ciertas cosas que me ayudaron a mí. Y pues también, si tú no estás atravesando por esto, simplemente que seamos conscientes que es algo real, que es algo que cualquiera pudiera estar muy susceptible a ello, pero ser esas personas, que seamos empáticas con los demás, que mostremos amor y no ese juicio cuando alguien pudiera atravesar esto. Entonces, pues esto fue todo por el episodio de hoy, y pues saludos y bendiciones.